Hola curiosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, ya no estamos totalmente en Facebook, así que recuerden darle like a la página de YouTube y sigan viendo nuestros videos por ahí. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente todos hemos visto, la tabla periódica de los elementos. No se lo pierdan. Hola curiosos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, como ya les había contado, vamos a hablar sobre la tabla periódica y para ello tengo de invitado a Iván Arellano. Hola Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, Laura. Hola curiosos. Iván Arellano es escritor de artículos de divulgación en la página de Cienciograma de la UNAM, para que vayan. También está estudiando en este momento la maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, enfocado en comunicación de la ciencia. Exacto. Pero no solamente eso, hiciste otra maestría aparte en Argentina sobre biomédica. Sobre bioinformática y biología de sistemas, o sea, biología matemática. Y estudió biología. Biología experimental, sí, y QFB. Bueno, cuéntanos Iván, ¿por qué hay que conocer la tabla periódica? Digo, yo sé que nos les enseñan en la escuela, sí, y cuando vamos a la primaria, secundaria, bueno, los elementos, hidrógeno, bla, bla, bla. Sí, claro, es muy importante conocer la tabla periódica porque yo digo que la química tiene un corazón y ese corazón son los átomos y las moléculas. ¿Cómo conocemos los átomos y las moléculas? Pues por medio de la tabla periódica, es decir, es la conjunción de un trabajo enorme hecho por químicos, físicos, durante mucho tiempo. Entonces es muy importante porque es esa conjunción, podríamos decir que es la unificación de toda la química, por eso es tan importante conocerla. ¿Y cómo surgió la tabla periódica? Porque hasta donde yo sé, sí, recuerdo que la tabla periódica que actualmente conocemos o que nos enseñan en la escuela no es como ahorita. O sea, no es tan completa y de hecho tenemos elementos que están aquí en la Tierra también. Claro, claro, ¿no? ¿Todos están en la Tierra? ¿Todos los elementos que están en la tabla periódica existen realmente? Bueno, la primera pregunta es historia de la química. ¿Cómo llegamos a la tabla periódica? Es una pregunta fascinante que te puedes llevar incluso a un doctorado en historia de la química. Si no mal recuerdo, es 1869 la primera vez que alguien propone una tabla periódica. Bueno, no era una tabla periódica, era como un pergamino así bien gigante, bien horrible, ¿vale? En donde estaba el carbono y me imagino que era el berilio como elementos centrales y estaba un poquito fea, nadie la recuerda, pero en 1869 es la primera vez. Después, poco a poco se fueron viendo que había ciertas regularidades, periodicidades en esos elementos, y se empezó a ver que existían familias, como hoy nos enseñan en la tabla periódica. Entonces, seguramente alguna vez escucharon a Newlands y él propuso las octavas en los elementos químicos, es decir, cada 8 veces se repetía. Lógicamente, eso nada más funciona en ciertos elementos químicos, no en todos. Seguramente ustedes se acordarán de los elementos como el carbono, flúor, en esos funciona y los químicos los llamamos elementos representativos, pero los elementos que están ahí, los feitos que están incluso hasta abajo y los que están en medio que llamamos metales de transición, ahí no funcionan las octavas, entonces por mucho tiempo fue ignorado su trabajo, pero incluso hoy se retoma con el famosísimo octeto de Lewis que nos hacían llenar en la preparatoria, ¿no? Nos causaba muchos dolores de cabeza. Ok, respondiendo a la segunda pregunta, si todos están aquí en la Tierra, podríamos decir que sí, los elementos representativos, cuando ya llegamos al final de la tabla periódica, ya son tracitas muy pequeñas de esos elementos porque decimos que son inestables, entonces se convierten en otros que son más estables. Pero, y la mayoría, los que ya están hasta el final, son hechos por el hombre, es decir, son artificiales. Esos ya, si no existiéramos nosotros, no estarían ahí. O sea, de la tabla periódica que hoy conocemos, la parte de arriba, las dos líneas que están abajo son las que están hechas por el hombre. Digo, para que a los curiosos les quede bien claro cuáles son los que están hechos por el hombre. Incluso decimos lantínidos y actínidos, así tiene ese nombre bien feo. Y incluso lo vemos, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Einsteinio, fermio, becquerelio, es decir, en honor a grandes físicos, grandes químicos, Mendeleev, por supuesto que fue el que podríamos decir que es el padre, si se puede llamar así, de la tabla periódica, ¿no? Él fue el primero que ordenó por medio de la masa, que hoy sabemos que eso no es correcto, hoy se ordena por los protones que tiene cada elemento. Mendeleev decía que era por la masa, por ende tuvo unos pequeños errores, pero aún así tuvo el ingenio de proponer que existían unos huecos que él no conocía y en vez de espantarse y decir, híjole, mi tabla está mal, él propuso que
en unos años se iban a descubrir, ¿no? Incluso les puso unos nombres que hoy no se respetan, pero tuvo la proyección de predecir que ahí había huecos que aún no se conocían y que en unos años siguientes se iban a conocer. Entonces la tabla periódica como hoy conocemos, podríamos decir que es de Mendeleev. Muy bien, pues ya saben, curiosos, los elementos difíciles de pronunciar y que le suenan ahí como a nombres de algunos físicos, químicos o matemáticos son los que están hechos por el hombre y los otros como hidrógeno, carbono, como más Los representativos. Los más representativos son los que ya. Claro. Cuéntanos, ¿cuál es el elemento más abundante en la Tierra? El más abundante en la Tierra, híjole, es una pregunta muy difícil. Seguramente debe estar como hidrógeno y helio, no, incluso ahí ya se están extinguiendo, entonces podría ser, pues como estamos compuestos los seres vivos, puede ser carbono, puede ser también litio, las minas de litio, puede ser oxígeno, también hay mucho nitrógeno, también hay, lógico, no es tan aprovechable, pero entre esos debe de estar el elemento más común en la Tierra, que no es lo mismo que en el universo. Claro, en el universo ahí sí hay hidrógeno, helio, que aquí nos estamos acabando. Ok, bueno, pues ya saben, de hecho para que podamos formar alguna estrella, se pueda formar, incluso que se haya formado nuestro sistema solar, lo que necesitábamos era presencia de elementos. Claro que sí. Bueno, ¿y por qué les traemos esta cápsula? Bueno, es que este año es el año internacional de la tabla periódica. Cuéntanos un poquito por qué es el año internacional de la tabla periódica. Porque hace 150 años Mendeleev fue la que lo propuso en 1869. Y entonces él fue el que propuso la tabla más o menos como la conocemos, no es idéntica, ¿vale? Porque él, como dije, desconocía ciertos elementos, desconocía los elementos hechos por el hombre, los lantínidos, actínidos no tenían idea. Entonces, pero es muy similar, es decir, lo formamos por familias y periodos. Entonces, él fue lo que propuso y propuso la cierta periodicidad, es decir, por ejemplo, el carbono se parece mucho al silicio, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el carbono, como muchos de ustedes acordarán, forma 4 enlaces, ¿no? Decimos, tiene 4 de valencia, es decir, puede ser el carboncito y lo pintábamos con sus 4 rayitas. Lo mismo pasa con el silicio, también tiene esa propiedad de formar 4 enlaces. Entonces, toda la vida está hecha de carbono. Entonces, todo lo que los geólogos estudian están hechos de silicio por también esa valencia, esa forma de combinar enorme que tiene el carbono y el silicio, y decimos que es una familia porque como toda familia comparten ciertas características. Entonces, eso fue lo que hizo Mendeleev. Órale, qué interesante. Y bueno, ahorita que hablas sobre el carbono, cuando buscamos vida fuera de la Tierra es súper interesante porque la vida que buscamos es la que está formada por medio de carbono. De hecho, cuando vamos y hacemos investigaciones en Marte, es lo que hacen, buscar vidas con la base principal del carbono, que es lo que estamos haciendo sí, claro, en algunas investigaciones cuando vamos a Marte, como Curiosity y las nuevas misiones. Sí, solo si fuéramos Isaac Asimov, él sí propuso una vida hecha a base de silicio, por lo mismo que les dije que aquí las rocas que estudian los geólogos tienen esa propiedad de unirse a 4 elementos, igual que el carbono. Entonces, de manera muy ingeniosa, Asimov se imaginó una vida extraterrestre, no a base de carbono, sino a base de silicio. Ahorita que hablas sobre cómo se imaginan la vida y este tipo de cosas, me recuerda mucho a dónde hemos visto las tablas periódicas o por qué las hemos entendido. O sea, de hecho, la Facultad de Química de la UNAM acaba de, pues por esto del Año Internacional de la Tabla Periódica, todo un edificio, ¿cuál era? ¿El B o el A? No me acuerdo. Chicos, ustedes que son de química, recuérdenme cuál es el edificio. Y entonces pusieron una tabla periódica en todo el edificio, así está todo grandote, y así con un dron vas y lo recorres y están todos los elementos. Claro, qué lindo, ¿no? Y no solo aquí en México, por ejemplo en Murcia, España también hay una muy gigante, en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina también hay otra muy grande. Entonces, pues es en la conmemoración de, como les dije, todo esa unificación que es la ciencia química, ¿no? ¿Y dónde hemos visto tablas periódicas como muy locochonas? Digo, ya entrando como más, ¿dónde han visto tablas periódicas locochonas? Yo el otro día que estaba viendo artefactos de la cocina, porque hashtag señora ama de casa, vi que había una tabla para picar de la tabla periódica. Claro, sí, también en calzones yo los he visto. En los calzones, y si quieren tener una tabla periódica la pueden tener en su baño, en la cortina de la regadera, que es muy común. Claro. Otra. ¿Te acuerdas que nos contaron que en una película porno también había tablas periódicas? Chaparroc nos contó, disculpa, Chaparroc nos contó que había una película Triple X donde la maestra era maestra de química. Eso nos contaron, quién sabe, nunca. Y hacía química con sus alumnos, yo tampoco la he visto.
También en los cortadores de galletas, nada más como que son algunos elementos. Sí, claro. O sea, y te muestran en esos cortadores los números, o sea, tiene como la letra grandota de H, de hidrógeno. Y entonces te ponen numeritos. ¿Qué son esos numeritos? Los numeritos que están arriba. ¿Arriba? Claro, como les dije, Mendeleev propuso su tabla periódica en base a la masa. Hoy sabemos que eso no es correcto, sino la tabla periódica como la conocemos no funcionaría bien. Entonces fue Moseley, un físico, que por medio de experimentos de difracción de rayos X, él propuso que acomodáramos los elementos por el número de protones, que decimos que es el número atómico. Ese es el numerito que está arriba y el numerito que está abajo es la masa. Son muy importantes porque los protones es la identidad del átomo. Yo, Iván, tengo 11 protones, Laura tiene 12. Nadie más es Laura, entonces nadie más puede tener 12. Nadie más es Iván, nadie más puede tener 11. Entonces es muy importante eso. Lo de abajo es la masa atómica, que lo combinamos con protones más neutrones. Simplemente son eso. Bueno, pues ya nos hice un poquito sobre la tabla periódica. Chicos, esperemos que esta cápsula les haya gustado. Es un poco diferente, es un poco sobre lo que nos gusta a nosotros. Si quieren saber un poquito más, les recomendamos que vayan a revisar la página de Cienciorama de la UNAM. Claro. Ahí tenemos artículos de todo tipo, de química, de biología, de física, por si quieren saber más sobre este tema. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la buena plática, conversación. Chicos, cuéntenos dónde han visto la tabla periódica o en qué lugares. Y si les gustó este video, recuerden darnos a like en la página de QLive en YouTube. Cuídense. Adiós. Gracias, bye. Recuerden que la curiosidad no mató al gato. Bye.